Hola, hola, ¿qué tal? Qué bueno encontrarnos de nuevo. Esta es una gran noche, este es un gran tiempo, este es un gran momento, una increíble oportunidad de encontrarnos con un Dios campeón, con un Dios vencedor, con un Dios que tiene todas las respuestas que necesitamos y que tiene las instrucciones básicas, elementales, para que nos vaya bien en la vida. ¿De acuerdo? Si no nos está yendo bien, seguramente es porque no estamos siguiendo las indicaciones. Seguramente es porque estamos descuidando la parte que nos toca a nosotros. Porque Dios hace su parte, Dios ya hizo su parte. Y ahora te toca a ti, me toca a mí hacer nuestra parte en el proceso. Una labor conjunta. Dios camina junto a nosotros, Dios está a nuestro lado, Dios está definitivamente deseoso de vernos a nosotros prosperar, progresar, resolver nuestras circunstancias, nuestros problemas, nuestras crisis, pero necesita nuestra interacción porque Dios hizo algo importante en el principio de los tiempos. Nos dio a nosotros la facultad de elegir, la facultad de escoger. Por eso hemos titulado la reflexión de este tiempo: qué bien se siente ganar. Llegó el momento de que empecemos a ganar. Hemos recibido la suficiente instrucción. Si nos falta instrucción, pues vamos a ir adquiriéndola sobre el camino, pero es tiempo de que empecemos a definir una vida de victoria en nosotros. Ganar es un propósito natural de Dios para sus hijos. Así que es el momento, es el tiempo. ¿Qué te parece? Romanos capítulo 8. Vamos al libro de Romanos, el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, en el capítulo 8, verso 28 y siguientes. ¿Ok? Verso 28 y siguientes. Tal vez no logramos desarrollar todo el pasaje, pero lo vamos a leer todo para estar preparados. Y el Espíritu Santo nos va a mostrar lo que tiene que mostrarnos en esta hora, porque el Espíritu de Dios te ha convocado a este tiempo. Si estás sintonizando este video en directo o en diferido, es porque el Espíritu Santo tiene un propósito especial con tu vida. Y el Espíritu Santo quiere cambiar tu historia y quiere escribir una nueva historia, una nueva dinámica de vida. Así que el Espíritu Santo tiene un propósito especial con tu vida y con mi vida. ¿De acuerdo? Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Por lo verso siguiente, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, porque esa es la parte vital para la redención eterna, la resurrección. La muerte es el perdón de los pecados y es la conquista de la vida terrenal. La resurrección es la conquista de la eternidad, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero.
Antes, en todas estas cosas. ¿En cuántas? En todas. En todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. ¿La vuelvo a decir? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos más que vencedores, ¿de acuerdo? Suficiente decir vencedores. Y ahora, más que vencedores, porque además de la victoria tenemos una recompensa eterna. Y es importante que aprendamos a vivir en esa dinámica de ser más que vencedores. El hombre fue creado para vencer, fue creado Señor, para señorear, para sojuzgar. Fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es vencedor por naturaleza. Dios es vencedor. No hay absolutamente nada ni nadie que lo pueda derrotar. Imagínate, si el hombre iba a ser el representante de Dios sobre la faz de la tierra, ¿cuál era el primer atributo que debería tener? Si viene de un Dios vencedor, de un Dios campeón, de un Dios que todo lo puede, ¿cuál era el primer atributo que tenía que tener el hombre? Es un atributo de conquistar la victoria. Lo increíble, lo ilógico de toda la historia es que el ser humano en general ha sido convencido de que es un perdedor. Es desastroso, es doloroso, es complicado. Hemos sido convencidos de que somos perdedores, pero Dios nos hizo vencedores, Dios nos hizo ganadores, ¿sí? Dios quiere que esta noche nosotros recuperemos ese concepto, y al recuperar el concepto vamos a ir estructurando poco a poco una vida de victoria. Tú tienes que decirle esta noche, ahorita, en este mismo instante, hagamos un alto y digámosle cada uno de nosotros: Señor, ya no quiero vivir en derrota, ya no quiero vivir en humillación, ya no quiero vivir en vergüenza. A partir de hoy quiero construir una vida de victoria. Quiero responder al propósito eterno. Quiero responder al plan perfecto. Jesús, cuando vivió sobre la faz de la tierra, vivió en victoria. Se enfrentó a los fariseos en victoria, se enfrentó a la escasez en victoria, se enfrentó a la enfermedad en victoria, se enfrentó a la muerte en victoria. Inclusive dijo Jesús: nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo, yo la vuelvo a tomar. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Así que ni siquiera la cruz fue una derrota, sino que una victoria. Entonces Jesús vivió una vida de victoria. ¿Cuál es el reto, el desafío para nosotros? Vivir una vida de victoria. Hay por lo menos 3 aspectos vitales que no debes de perder de vista, ¿ok? 3 aspectos vitales que colocan al hombre en una posición superior, que me colocan a mí en una posición superior. El hombre ha sido diseñado para estar en contacto con Dios. Las aves no están diseñadas para estar en contacto con Dios, aunque nosotros digamos que las aves alaban a Dios por las mañanas, pero ellas no están diseñadas para estar en contacto con Dios. Las plantas no están diseñadas para estar en contacto con Dios. Responden a la voz de Dios porque Dios tiene autoridad sobre ellas, pero no están diseñadas. El único que tiene un componente espiritual para estar en contacto con Dios es el hombre. El único que puede estar en contacto con Dios es el hombre. Por lo tanto, ojo, por lo tanto, y este es el primer aspecto vital, el hombre tiene o debe tener, pero el hombre ha sido diseñado para tener un pensamiento superior. Amén. Dí conmigo: yo tengo un pensamiento superior. He estado viviendo con un pensamiento inferior, con un pensamiento apocado. El 90% de las derrotas ocurren por ese pensamiento apocado que hemos tenido. Pero hemos sido creados para un pensamiento superior. Obviamente ese pensamiento superior no se adquiere viendo series de Netflix, no se adquiere viendo redes sociales, obviamente. O sea, hemos sido creados para eso. Y si yo le pongo el alimento correcto, va a producir la información correcta. Así es la mente. La mente es maravillosa, es extraordinaria, es sorprendente. Ha sido creada
para producir un pensamiento superior, para ser creativa, para ser productiva. Pero nosotros le estamos mal alimentando, está desnutrida, tenemos mentes desnutridas. No le estamos dando la información primaria. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz, ok. Se rompió la brecha, se quebró la brecha, ya no hay obstáculo, ya no hay barrera para ese pensamiento superior. Y luego dice el Salmo 1:2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Yo creo que la mayoría de nosotros, si no es que todos, tenemos que pedirle perdón a Dios por estar usando mal ese recurso vital del pensamiento. Y todo nuestro pensamiento ocurre en momentos de crisis y hemos sido diseñados para un pensamiento superior, ¿ok? Yo he sido diseñado para un pensamiento superior. Tú has sido diseñado para un pensamiento superior. Si no estamos teniendo esos pensamientos superiores, no es problema de Dios, ¿ok? ¿Alguien cree que es problema de Dios los pensamientos de crisis que tenemos? No, es problema nuestro, porque estamos alimentando de manera incorrecta la mente. Pero estás diseñado, estoy diseñado para un pensamiento superior. Y si yo quiero sentir ese gane, quiero vivir esa vida de victoria, no puedo vivir una vida de victoria con un pensamiento de derrota. Un atleta puede ser el mejor del mundo, pero si no tiene un pensamiento de victoria no va a ganar. Le va a ganar otro que esté más motivado, que esté más inspirado, que esté más determinado. Entonces el pensamiento es vital. Todos los grandes atletas tienen asesores que les ayudan a enfocar su pensamiento para mantenerse en la ruta de la victoria. Y nosotros tenemos un asesor increíble, el Espíritu Santo, pero no le hacemos caso. Qué tremendo, ¿verdad? Es difícil cuando una persona es maestro y sus estudiantes no captan los conceptos porque no le hacen caso. Ahora te imaginas el Espíritu Santo, ¿cómo se sentirá con nosotros? No le hacemos caso al Espíritu Santo. Y entonces no tenemos ese pensamiento superior. Pero hemos sido diseñados para un pensamiento superior y así debe ser. Yo debo tener esas ideas extraordinarias, ese concepto propio, esa valía personal. Yo no soy el resultado de mi pasado, no. Es decir, lo que no hice, lo que no logré, no soy el resultado de mi pasado, soy el resultado de mi relación con Dios, ¿ok? Alguien puede decir conmigo, yo soy el resultado de mi relación con Dios. ¿Te imaginas Simón? Sin Dios no es nada. Pero cuando Simón se conecta con Dios, se convierte en Pedro, roca, firme, estable, segura, que es capaz de decirle al paralítico, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Entonces no soy el resultado de mi pasado, de lo que no hice, de lo que no aprendí, de lo que no estudié, no. ¿Qué título tenía Pedro? ¿Quién se acordó del título de Pedro? La gente se recostaba cerca de donde Pedro pasaba para que la sombra de Pedro cayera sobre ellos. Y eso era suficiente para ser sanados. ¿Por qué? Conectado con Dios. Yo no soy el resultado de mi pasado. Soy el resultado de mi relación con Dios. Ahora, si esa relación es pobre, es limitada, es apocada, entonces no es problema de Dios. ¿Ok? ¿Ok? Soy el resultado de mi relación con Dios. Repite eso, por favor. Y si solo eso se nos queda esta noche, suficiente. El Espíritu Santo va a sellar esta palabra en tu corazón porque dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahí mismo en Romanos 8, retrocede un poquito arriba y te vas a encontrar con esa maravillosa palabra que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, pensamiento superior, primer recurso importante. Si no he estado teniendo un pensamiento superior, es problema mío que tengo que resolver hoy mismo. Hoy se tiene que resolver, ¿ok? Hoy, no más largas. Hoy tomo la determinación, la decisión, el compromiso de adoptar un pensamiento superior. Alimentarlo bien el pensamiento, alimentar bien la mente para tener las ideas correctas en mi mente.
el 90% o quizá más de las derrotas ocurren por causa de nuestros pensamientos. El segundo aspecto vital que me pone a mí en una posición superior es el reflejar la autoridad de Dios, de tal manera que al hablar, ojo, al hablar, la palabra tiene un poder creador. Jesús le dijo a Pedro en Mateo 16:19, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que atares en los cielos será atado en la tierra. Cuando él en Juan capítulo 15 dice, cuando ustedes pidan todo lo que pidan al Padre, yo lo haré, porque yo voy al Padre, yo voy a estar allá. Entonces lo que ustedes digan aquí, yo lo voy a testificar al Padre. Y entonces la autoridad de ustedes se va a manifestar a través de mi palabra. Y entonces tenemos poder creador a través de la palabra. Al hablar, derribamos o levantamos obstáculos. ¿Ok? Tú levantas obstáculos o los derribas con tus palabras. La mayoría de obstáculos que enfrentamos los hemos erigido nosotros mismos con nuestras palabras. Mateo 12:37, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces tengo que tener un lenguaje superior. ¿Ok? Si he tenido un lenguaje inferior, un lenguaje de derrota, un lenguaje de destrucción, pues tengo un problema serio. Tengo que pedirle perdón a Dios. Pero a partir de este momento, tengo que evidenciar un lenguaje superior. Ninguna palabra corrompida, ninguna palabra destructiva, ninguna palabra condenatoria, de humillación, de vergüenza, de muerte, tiene que salir de nuestros labios. Sino la palabra que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia. Y la palabra tiene que impartir gracia. ¿Se imagina qué autoridad se le confiere a la palabra? Imparte la gracia de Dios a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, cuando hablas, estás impartiendo gracia. Eres agente de Dios, eres la voz de Dios. Así que, ojo, sabios, lenguaje superior. ¿Cuál es la primera? Pensamiento superior. La segunda, un lenguaje superior. ¿De acuerdo? Y el tercer aspecto es que hemos sido diseñados para dar fruto. De tal manera que mis acciones tienen que evidenciar la naturaleza divina. ¿Ok? Entonces es un accionar superior. Tres cosas importantes, no se te olvidan: pensamiento superior, lenguaje superior y accionar superior. Tres cosas vitales. Nuestras acciones ponen en evidencia la naturaleza de Dios. Por sus frutos, dijo el Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis. No se recogen higos, no se recogen uvas de los abrojos, no se puede. Entonces, donde no hay acciones que reflejen la naturaleza de Dios, no esperes encontrar bendición de Dios, ¿sí? Tenemos acciones nosotros inferiores, pero terribles, ¿verdad? Todos, y no estoy juzgando, ¿verdad? O sea, sí, aquí estamos todos, ¿verdad?, bajo la misma sombrilla. Tenemos acciones terribles. Tenemos que pedirle perdón a Dios, porque no hemos actuado de acuerdo a la semilla implantada en nosotros, que es la palabra de Dios, para dar fruto divino. Tenemos que dar frutos que evidencien la naturaleza de Dios. Nosotros no somos instintivos, ¿okay? Como las aves, como las bestias del campo, no somos instintivos. No respondemos a impulsos fisiológicos, o no deberíamos responder, aunque a veces sí lo hacemos y caemos en pecado, en tentación, por andar siguiendo el impulso fisiológico por falta de disciplina, porque no hemos establecido disciplina, ¿verdad? Y decíamos en la reunión anterior que hay que establecer disciplinas para no caer en los impulsos fisiológicos, no ser arrastrados por los impulsos fisiológicos. Nuestras acciones tienen que responder a un plan bien estructurado, a un plan divino, a un proyecto divino
que nos lleva poco a poco hacia la realización del ser de Cristo en nosotros. Ese es el objetivo. Cuando yo actúo mal, le doy armas al enemigo. Cuando yo actúo bien, voy hacia el logro, hacia la consecución, hacia la meta. Corran de tal manera que consigan el premio, que ganen el premio. Cuando yo actúo atrapado por la seducción de este mundo, de acuerdo al criterio humano, de acuerdo al pensamiento humano, cuando actúo así, eso se llama necedad, ¿ok? Eso es ser necio. Cuando yo sigo el impulso humano, la fuerza humana, la pasión humana, el sentimiento humano, la emoción humana, cuando sigo eso, soy necio, ¿ok? Dice la Escritura en el Salmo 14, verso 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Cuando actúo de acuerdo a mi propio criterio, de acuerdo a mi propio razonamiento, de acuerdo a mi propia percepción, de acuerdo a mi propia pasión, de acuerdo a mi emoción, que de momento estoy iracundo y me dejo arrastrar por la ira, entonces estoy siendo necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y dice el verso 2 del Salmo 14, pero el entendido busca a Dios. ¿Ok? Ahí está la necedad y el que es entendido, el que es sabio y entendido. El necio dice en su corazón, no hay Dios, pero el entendido busca a Dios. Ese es el reto. 3 aspectos vitales, ¿de acuerdo? Primero, pensamiento superior. Segundo, lenguaje superior. Y tercero, accionar superior. Si pones en práctica estos 3 elementos vitales, te garantizo que a partir de este día, wow, tus días, tus mañanas, tus noches serán increíbles, serán completamente diferentes. Será otra dinámica y después de un tiempo estaremos celebrando las victorias que hemos conquistado en nuestro caminar con Dios. El enemigo no debería poder derrotarnos, pero lo hace cuando no usamos los recursos que Dios ha puesto en nosotros. Quiero que repasemos el proceso que nos da Romanos del capítulo 28 en adelante. Creo que nos vamos a quedar solo con el verso 28, ¿verdad? Solo ahí, pero es importante. Es importante. Dice la primera parte del verso 28, las primeras 2 palabras, dice, y sabemos. Esas palabras son tan valiosas. Y sabemos. ¿De qué me habla eso? De una vivencia, de una experiencia, de una praxis, de haber caminado junto con alguien y de haberlo conocido y de haber entendido cómo actúa, cómo se mueve. Cuando yo no conozco a Dios, cuando no tengo una experiencia, cuando no tengo una vivencia con Dios, entonces no sé, no tengo certeza. Sé que Dios se mueve en otras personas, pero no sé que se mueve en mi vida, porque no he estado sensible, consciente de la presencia de Dios. Entonces, si yo no sé, es porque he perdido de vista mi caminar con Dios, mi relación con Dios. Tengo que estar atento al mover de Dios en mi vida y para eso tengo que mantener una comunión constante con Él. Tengo que hablar continuamente con Dios. Tengo que encomendarme a Él continuamente para asegurar, para garantizar la presencia de Dios. Dios siempre está ahí, pero yo no siempre estoy con Dios. ¿De acuerdo? Eso es sumamente importante. Y Dios no me va a proteger si yo no se lo permito, porque el que tiene la facultad de escoger soy yo. Deuteronomio 30:19, anote esa cita, la hemos dicho muchas veces, pero no la pierda de vista. Deuteronomio 30:19 dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego dice, escogí. Yo soy el que escoge. Entonces Dios está continuamente conmigo. Pero si yo no estoy con Dios, entonces no me puede proteger. No puede. El Señor me regaló una visión. No soy un hombre dado a visiones, no soy un hombre místico. Pero el Señor me regaló una visión. Después, y aclaro, insisto, después, no antes, sino después de que se derrumbaron las Torres Gemelas en Estados Unidos. Estaban 2 poderosas manos cubriendo las torres y venían los proyectiles, los aviones, lo que sea que fue que las derrumbó,
Y de pronto las manos se levantan. Y Dios me dijo, dile a mi pueblo que a pesar de haber sido cuna del cristianismo, se han apartado de mí. Y si sus corazones están lejos de mí, no los puedo proteger. Ese fue el mensaje, dile a mi pueblo. Y luego nos pusimos de acuerdo con Dios, ¿verdad? Para ver cómo íbamos a dar ese mensaje y lo llevamos de manera indirecta, no de manera directa, de manera indirecta. Era un momento en que le estaban levantando juicio a todos los predicadores, ahora a Roberts, a Pat Robertson, a James Dobson y a todos los que estaban diciendo que el pecado de Estados Unidos era el que había causado la crisis, y se le estaban haciendo juicios federales por acusar al pueblo, ¿verdad? Porque no eran ellos, eran nosotros. Pero es lo que Dios decía, es lo que Dios confirmaba. El problema es que el pueblo se apartó de mí, y cuando se aparta de mí no lo puedo proteger. Y muchas veces le reclamamos a Dios, ¿por qué no me protegiste? Y Dios dice, ¿por qué te alejaste? ¿Y por qué te fuiste? Bien estabas aquí conmigo, pero te fuiste y ya no te pude cubrir, ya no te pude proteger. Entonces, necesito saber. Si yo no tengo esa certeza, ese saber, y ese no es fe, es experiencia, es vivencia, porque la fe es certeza de lo que yo estoy esperando, pero lo que yo ya viví, eso es una vivencia, es una experiencia, y sabemos que a los que aman a Dios, pero lo sabemos, ese es el punto, yo tengo que saberlo. ¿Y cómo lo voy a saber? A través de mi caminar con Cristo. Uno de los problemas es que no hemos sabido manejar los fracasos o las derrotas. Un fracaso no es para quedarnos ahí. Un fracaso es para ver, para reconocer la mano de Dios. Pueden ser diversos factores, pero mencionemos dos. Uno puede ser consecuencias, lo que ya dije, de estar apartado de Dios, y entonces me alejo de la cobertura, de la protección de Dios. Y el otro puede ser un proceso de evaluación, así como cuando el Señor mete a los discípulos a la barca para mandarlos al lago, para enfrentar la tormenta. Es que va a poner a prueba la enseñanza, el principio, la instrucción que han recibido. Entonces, tenemos que aprender a manejar los fracasos y las derrotas. Un fracaso y una derrota no es para quedarte ahí, no es para juzgarte a ti mismo. Así como el declarar contra los demás alguna palabra es destructivo, también el declararla contra mí mismo. No es para quedarte atrapado ahí, es para aprender, ¿ok? Aprender. Los fracasos, las derrotas, las crisis son para aprender, para marcar esos eventos en nuestro mapa espiritual a fin de ya no pasar por ese lugar, ¿ok? Yo sé que ahí hay un bache, la gente que maneja, ya se puede en las calles, de nuestro amado territorio, de nuestro amado país, y ya saben qué lugar hay baches, y de repente por ir distraído se le pasó, ¡pum! Me fui en el bache, y duele, ¿verdad? Cuando cae en el bache, ahí se van amortiguadores, llantas y un montón de cosas. Imagínate caer en un bache espiritual. Por eso hay que marcarlo en el mapa espiritual, para ya no pasar por ese lugar, para ya no caer de nuevo en ese mismo bache. Es una experiencia de aprendizaje, ya sea por pecado, por consecuencia, por error, pero es una experiencia de aprendizaje. Y yo tengo que aprender a entender el proceso de Dios en esos momentos de crisis, en esos momentos de dolor, para tener esa certeza y después decir, yo ya sé cómo Dios actúa, yo ya sé, ya descubrí el mover de Dios en mi vida. No es para quedarse ahí. Cuando nos quedamos atrapados en el fracaso, como suele suceder, pasa a menudo, nos quedamos atrapados en el fracaso, nos definimos por el fracaso, no crecemos y no avanzamos. Por eso Dios dice de sí mismo en el Salmo 103, Él es el que rescata del hoyo tu vida, ¿ok? No dice tal vez te voy a rescatar, dice Él rescata del hoyo tu vida, ¿ok? Él lo hace. No siempre será de una manera mística. Ese ha sido un error de la iglesia, que siempre esperamos ver que desciende un ángel del cielo. ¿Te imaginas si Dios manda a un ángel a derrotar a Goliat? El pueblo se hubiera sentido impotente. No podemos hacerlo nosotros, tiene que hacerlo un ángel, porque yo no puedo. Pero no, ¿verdad? Escogió un cipote osado, de esos que tienen comunión, intimidad con Dios, que se animó a enfrentar al gigante.
y lo venció. Y eso lo constituyó en rey. Entonces no siempre será de una manera mística, pero siempre será de una manera sobrenatural, siempre, siempre. El levantarse, el superar la crisis es sobrenatural, porque lo natural es quedarse postrado, pero lo sobrenatural es levantarse. Por eso hablamos al principio de los 3 ingredientes vitales. Pensamiento superior, ¿ok? Esta situación no es para destruirme, no es para muerte, es para que Dios se glorifique, ¿ok? Entonces, ese es mi pensamiento superior. Entonces empiezo a hablar un lenguaje superior y empiezo a declarar. En medio de la crisis empiezo a declarar la victoria de Dios, el poder de Dios, la mano de Dios obrando en mi vida, y empiezo a tener un accionar superior. Y no la queja, el lamento, el reclamo, la humillación, la vergüenza, sino el actuar de una manera superior. No como el mundo espera, sino así como nosotros estamos visualizando las cosas en la mano de Dios. Entonces, Dios lo va a hacer, siempre lo va a hacer de una manera sobrenatural, siempre, aunque no mística, ¿ok? No sé si me explico, sino cambiando, o si nosotros permitimos que cambie el pensamiento, que cambie el lenguaje, que cambie el accionar. Y lo importante es ese proceso de cambio, ¿ok? Que cambie. Porque si yo me dejo atrapar por la rutina, entonces voy a terminar declarando derrota, actuando de acuerdo a la derrota y pensando en derrota. Y entonces dejé de ganar. Aún en medio de la situación más adversa, podemos sacar victoria. ¿Cuándo fue que Pedro caminó sobre las aguas? No fue un atardecer, que estaban ahí los dos tranquilos, hablando del futuro, de los proyectos, de los planes, dice, ¿verdad? Pedro y el Señor Jesús. Y entonces Pedro le dice, maestro, tengo ganas de caminar sobre las aguas. ¿Qué tal si me...? No fue así. Fue en medio de la crisis, ¿ok? En medio de la crisis más intensa. Y yo estoy seguro que si nosotros le preguntáramos a Pedro, ¿y te atreverías otra vez a caminar sobre las aguas? A pesar de la tormenta, a pesar de la crisis, a pesar del temor, a pesar de... Y Pedro diría, sí, solo por tener esa sensación de victoria, solo por sentir ese poder de Jesús cerca de mí. ¡Wow! Me encantaría volver allí. Tú no vas a caminar en las aguas en un tiempo tranquilo. No te vas a dar cuenta del potencial que hay en ti en un tiempo tranquilo. Lo vas a descubrir en medio de la crisis. Vas a descubrir tu habilidad en medio de la crisis. Es importante, ¿ok? Pero, ingredientes vitales, ¿cuáles eran? Pensamiento superior, lenguaje superior y accionar superior. El cambio es importante. Posiblemente, ojo, posiblemente no recibas el dinero que necesites para pagar tus deudas. Si tú estás esperando que alguien llegue con un sobre y te dé el dinero y ¡fum!, tu deuda saldada y gloria a Dios. Posiblemente no sea así, pero Dios te va a dar la sabiduría para generar los recursos, para resarcirte. De que te rescata del hoyo, te rescata, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Pero no lo va a hacer si no hay un cambio. No lo va a hacer sin los 3 ingredientes vitales que ya dijimos. Posiblemente no sanes inmediatamente, pero vas a recibir la sabiduría para vivir tu vida de manera saludable y gradualmente recuperar la salud. Pero de nuevo, los 3 ingredientes vitales, ¿verdad? La crisis no se va a resolver de inmediato, pero las condiciones internas tuyas definitivamente tienen que cambiar. Recuerda que Dios muchas veces prefiere mantener el anonimato. Dios prefiere quedarse tras bambalinas para que se manifieste su presencia en la vida de los hombres. Así que, importante, ¿verdad? Y sabemos, yo sé, a partir de esta noche, yo sé que todas las cosas que me pasen son para bien. Yo sé, porque ya conozco a Dios, ya sé. Y sé que a pesar de que tropiece, y sé que a pesar de que me caiga, y sé que a pesar de que me quede sin dinero, y sé que a pesar, yo sé que el pensamiento de Dios para mi vida
es un pensamiento de bien, es un pensamiento de bendición, es un pensamiento de esperanza, es un pensamiento de provisión. Y si tu Padre Celestial alimenta las aves del cielo que se compran por 2 peniques, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Yo sé. Di conmigo, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. ¿Sabes cuándo es que Job pudo decir esa frase? Yo sé. Después de un doloroso tiempo de crisis, de perderlo todo, hasta la salud. Y finalmente dice Job, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé. Ahora es tiempo de decir yo sé. ¿Ok? Yo sé. Yo sé. Tengo la certeza de que el pensamiento de Dios para mí siempre es un pensamiento de bien. Siempre es un pensamiento de bendición. Siempre es un pensamiento de esperanza. Siempre es un pensamiento de provisión. Pero no debo perder los 3 ingredientes vitales. ¿De acuerdo? Pensamiento superior, lenguaje superior y accionar superior. Padre, gracias, gracias. Quiero vivir a partir de este momento una vida de victoria. Dile tú, yo quiero vivir, quiero vivir. No sé quizás cómo tener un pensamiento superior, no sé cómo tener un lenguaje superior, no sé cómo tener un accionar superior, pero el Espíritu Santo empieza a actuar en tu vida en este momento. Si tú se lo pides, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y el Espíritu de Dios está actuando, está obrando en este mismo instante. Dale lugar, déjale que entre en tu mente, en tu corazón y abra tu entendimiento y empiece a producir en ti lo que se necesita para una vida de victoria, porque hemos sido equipados para vencer y venimos de un Dios vencedor. Por lo tanto, nuestras vidas son vencedoras. Gracias, Señor. Bendito seas. En el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo y declaro cosas extraordinarias para tu vida. No te desconectes, porque viene un poderoso tiempo de oración. Dios te bendiga.